Bueno, pues el tema que les queremos traer es un poco siguiendo la línea de lo que comentaba Laura hoy en la mañana sobre cómo podemos hacer las cosas distintas. ¿Recuerdan el video que vimos al final de la presentación? Que nos mencionaba que mucho se ha hecho, hemos hecho mucho en términos educativos, en términos de crecimiento, de cobertura, pero de pronto hay algunas cosas que tenemos que hacer de forma distinta para poder llegar a una población estudiantil distinta. Y si ustedes, si vamos a ver quiénes son los estudiantes que están pasando por nuestras academias hoy, son estudiantes que están familiarizados con la tecnología, nacieron con ella y viven con ella y es parte de sus vidas. Ese es un punto. Eso es lo que nosotros llamamos los nativos digitales, y aquellos que ya tienen y que han nacido en este mundo de la tecnología. Así es que ese es un elemento. El segundo, y yo creo que es clave y que lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, es la afición que tienen los jóvenes hoy en día por los juegos electrónicos. Es parte de su vida y están muy familiarizados al uso del juego electrónico como una herramienta más de comunicación, de convivencia, de entretenimiento, de esparcimiento. Y entonces la propuesta que nos estamos poniendo desde el punto de vista educativo es cómo podemos aprovechar ese interés que existe en la juventud y en los estudiantes en los juegos educativos como una forma y otra herramienta más para el proceso de educación de nuestros jóvenes en nuestras academias. Entonces, bien. Entonces, bueno, tenemos definitivamente la tecnología ha cambiado muchísimo la forma en que aprendemos y la forma en que nuestras instituciones educativas han empezado a utilizar todas esas tecnologías, incorporándolas dentro de todo el proceso educativo, y de alguna forma tenemos la incorporación también de nuevos modelos y nuevas formas de enseñanza, por ejemplo lo que es enseñanza a distancia, lo que son modelos híbridos de enseñanza, elementos que de alguna forma incorporan los contenidos digitales que logran adicionalmente extender el salón de clases a un ambiente virtual, a un ambiente más allá de lo que podemos hacer en nuestras clases. Y por supuesto, todo este uso de tecnología logra que nuestros estudiantes sean más competitivos en un mundo en el que estamos actualmente, donde la tecnología es una herramienta de trabajo para cualquier profesional del siglo XXI en cualquier área, y más en un campo de tecnología. Entonces, de nuevo, todo esto redunda en lograr este aprovechamiento. Esto que está acá, no sé si ya lo habían visto anteriormente, esto es un estudio que Gartner publica, es un poco de primera entrada, ¿verdad? Es un poco, realmente esto resume un estudio que Gartner hace. Gartner es una agencia, una compañía de investigación que trabaja sobre diferentes temas, hace estudios de mercado, estudios en campos, por ejemplo, de tecnología, de uso de tecnología, uso de productos, etc. Y uno de los estudios que ellos hacen con regularidad y para julio de todos los años hacen un lanzamiento de los resultados de ese estudio, es lo que se llama el Hype Cycle for Education. Entonces, ¿qué es ese estudio y qué es lo que busca Gartner? Es ver cuáles son las tendencias educativas que se están moviendo en los próximos años y que de alguna forma van a impactar la educación, por ejemplo, en los próximos 2 años, de 2 a 5 años, es decir, tecnologías que se visualizan que van a estar impactando nuestro quehacer educativo en un mediano plazo, y algunas tecnologías que se visualiza hoy que van a impactar nuestro mundo educativo en los próximos 10 años. Y haciendo un poco, viendo este concepto, y este fue el último estudio que ha sido liberado para el 2011, podemos ver que hay uno en particular que es este que está aquí, que es gamification, y es el nombre que se le da en inglés a algo que podríamos decir que es educar a través de los juegos. Y está hoy en la cumbre, en lo que llama Gartner, en una curva de un pico de desarrollo, o sea, que va a impulsarse en los próximos años, y de hecho, si ustedes la ven, está en color azul, es decir, que Gartner
predice que esto lo vamos a ver ya como una práctica más establecida y como una práctica establecida en nuestros procesos educativos a un mediano plazo, de 5 a 10 años. Bueno, como nosotros en Cisco solemos adelantarnos, y el programa de Networking Academy ha sido un ejemplo de cómo hemos ido adelantándonos al tiempo, hemos ido desarrollando tecnología, desarrollando propuestas innovadoras. Bueno, hemos estado trabajando en el tema de juegos en educación desde hace bastantes años. De hecho, ya tenemos prácticamente 2 años de haber lanzado la primera versión beta del Cisco Aspire, que es ya una propuesta específica en el tema educativo y que les vengo a proponer a ustedes y les vengo a compartir a ustedes algunos resultados de investigaciones que hemos hecho en Cisco respecto al Cisco Aspire con nuestros estudiantes. Entonces, el Networking Academy ha venido evolucionando a través de los años, de pasar de alguna forma de incluir todo lo que eran los conceptos y los conocimientos técnicos más importantes que debía conocer el estudiante, hacia movernos a incorporar habilidades del siglo XXI, que fue la transición que hicimos a los 10 años justo del programa, en el 2007, cuando lanzamos Discovery Exploration, y hoy hemos hecho una nueva propuesta de cambio de nuestro proceso y de nuestro programa educativo hacia incorporar un cambio de pensamiento en nuestros estudiantes, y ese cambio de pensamiento muy alineado hacia lo que son habilidades de emprendimiento. Ya demostrado está que el cambio y que el concepto de emprendimiento y las habilidades de emprendimiento logran profesionales más exitosos en los diversos campos en que los estudiantes pueden luego emplearse. Entonces, definitivamente, este cambio de pensamiento nos propone 2 cosas. Una es, queremos cambiar el pensamiento de nuestros estudiantes. La segunda es, ¿qué herramientas podemos utilizar nosotros para enseñar esto? ¿Verdad? Porque realmente no es fácil decir, bueno, vamos a incorporar el emprendimiento, bueno, pero ¿cómo realmente, cómo podemos materializar y cómo podemos evaluar y cómo podemos, por ejemplo, hacer una propuesta para que el estudiante se motive con el tema de emprendimiento? Entonces, ¿cuál es la respuesta en Cisco para esto? Bueno, Passport 21, y ahora que el Laura hizo la consulta de Passport 21, vi algunas manos por ahí, y esperaría que ojalá el próximo año en la conferencia tengamos cada vez más manos arriba, ¿verdad? De hecho, estamos trabajando en algunas propuestas de cómo podemos comenzar a traducir algunos de estos materiales. Todavía no tenemos fechas, pero sí es algo que de pronto vamos a tener en el transcurso de los próximos meses como una alternativa más, porque sabemos que de pronto el idioma sea una de las barreras de utilización de este tipo de materiales en estas clases. Entonces, un poco para poner a todos en contexto, por si algunos de ustedes no han oído hablar de qué es Passport 21 y de pronto quieren conocer un poco más, bueno, tal vez como una breve introducción, que les puedo decir que todos los Passport 21 son materiales complementarios que han sido creados para utilizarlos en complemento de nuestro proceso educativo y en complemento de nuestra currícula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, de alguna forma buscamos enseñar competencias en el área de finanzas, competencias en el área de negocios y en los conceptos del buen desempeño y en las características que debe tener un negocio para su buen desempeño. Entonces, de alguna forma, el estudiante comienza a familiarizarse con conceptos como qué es un retorno de inversión, cuáles son las características de un presupuesto, por qué es importante el manejo del flujo de caja en un proyecto, concepto de proyectos también en la administración de proyectos, y algunos conceptos tan claves como cómo se redacta y cómo se escribe un plan de negocios en el área de tecnología para un proyecto particular que tengamos. Entonces, ¿cuál es la propuesta que trae Passport 21 hacia nuestras academias, hacia nuestros estudiantes? Bueno, que el instructor comience a utilizar herramientas distintas, que por ejemplo, si vamos a hacer un caso de estudio para que los estudiantes desarrollen una solución, no solamente se limiten a presentar la solución técnica, ese sería un paso, pero que además de la solución técnica puedan luego continuar con un siguiente paso hacia una propuesta de cómo se puede crear un plan de negocios asociado a esa solución particular que me ha pedido que resuelva como estudiante. Entonces, eso es un poco la propuesta, y aquí les traigo el listado de los 7 casos de estudio que están ahorita disponibles en la plataforma de la Academy Connection, de alguna forma para que se familiaricen con los conceptos y que realmente vean que aquí hay un material que es distinto a lo que tradicionalmente Networking Academy venía haciendo con
la enseñanza en tecnología. Y es que este primer caso, por ejemplo, es un concepto que creo que todos los que hemos trabajado en el área educativa nos pasa en algún momento. Estamos dando la clase y al final de la clase se acerca un alumno y nos dice: profesor, es que tengo una duda, tengo un proyecto entre manos, hay un amigo mío que está haciendo un desarrollo, un montaje de una red, y me está preguntando cuánto le debería yo de cobrar por hacerle la instalación, la configuración y el diseño. Y entonces el estudiante dice: yo sé cómo hacerlo, conozco cuáles son las tecnologías, los conceptos, porque ya lo he aprendido, porque sé cómo configurar el equipo, los dispositivos, y lo sé hacer, pero ¿cuánto le debo cobrar? ¿Cómo se cobra eso? Y resulta que justamente este primer caso de estudio tiene que ver con modelos de cobro en proyectos de tecnologías de información. Y esto es tan importante porque es de alguna forma agregarle valor al trabajo que nuestros estudiantes luego van a desempeñar cuando vayan a trabajar en el mercado laboral. Entonces ese es el primero. Luego tenemos otros casos de estudio, casos como este, que es Iniciando un Cibercafé, en donde el resultado final del trabajo es elaborar un caso, un plan de negocios del proyecto en particular, que es este café internet o este cibercafé. Y así sucesivamente vamos a ir viendo, conforme vamos avanzando en los casos de estudio, va aumentando el nivel de complejidad y de los conceptos, de aplicación de conceptos transversales sobre conceptos de negocios, de alguna forma, para que el estudiante pueda complementar su carrera en tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, de alguna forma ir utilizando esto transversalmente con el programa. Eso es una forma de hacerlo y algunas academias lo han ido utilizando de esa forma. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo largo de los cursos del CCNA 1 al CCNA 4 van incorporando algunos de estos casos a elección del instructor. Esa es una forma. La otra es que dentro de la carrera y dentro de la malla curricular del estudiante en la carrera de tecnología se incorpore un curso de conceptos de emprendimiento. Y esa es otra forma de hacerlo, y para que los casos de estudio que vayan a desarrollar los estudiantes estén alineados al concepto de tecnología, pueden utilizar como base todo el material que está aquí en Passport 21. Entonces, quiero preguntarles, ¿quiénes saben de sus instituciones que nos representan que se ha utilizado de alguna forma Passport 21 en sus academias? ¿Algún instructor que lo esté utilizando? ¿Algún proyecto en particular? ¿Ok? ¿Algunos de ustedes? Perfecto. Entonces, bien, como les digo, hay una propuesta, ahorita no tenemos todavía fecha, un compromiso, pero sí hay una propuesta de poder tener estos materiales en otros idiomas, porque ahorita están solamente disponibles en idioma inglés, y entendemos la necesidad. De pronto, también algo que se puede hacer es en forma colaborativa, algunos de los casos o algunos de los materiales que tenemos acá propuestos, podamos traducirlos en comunidad, como se ha hecho en otras regiones, en donde se hizo la traducción, por ejemplo, al árabe, mediante una colaboración entre academias. Entonces, también son propuestas que podemos hacer de alguna forma para poder tener estos materiales, por ejemplo, en idiomas como el portugués también, que entendemos que sería también una gran ventaja para la comunidad de Brasil. Bien, todo el material está disponible en el Academy Connection y obviamente lo vamos a migrar a la plataforma de NetSpace, Cisco NetSpace, cuando la tengamos disponible, y la van a encontrar así de sencillo. A mano izquierda hay un banner de Passport 21 y ahí van a poder llegarle a todo el material. Van ustedes a poder revisar los casos de estudio, descargar el Cisco Aspire, que ahora voy a comentar un poquito más del juego, y ver estos casos de estudio, así como unas actividades de Packet Tracer relacionadas con temas como banda ancha, que también es importante complementar en los estudiantes en su proceso de formación. Bien, adentrándonos ahora sí con que es un complemento de toda esta estrategia de Passport 21, viene ahora sí todas las herramientas de lo que son los juegos en educación. Entonces, ¿quiénes de ustedes alguna vez utilizaron algún juego educativo en su proceso de formación? ¿Alguno recuerda alguno que hayan utilizado? ¿Cuál fue la experiencia en general? ¿Buena? ¿Agradable? ¿Sí? Sí, hay muchos juegos de simulación, de entornos de simulación, en donde el estudiante se le propone
ubicarse, digamos, en la posición de un futuro profesional en un área particular, o juegos en donde tienen que hacer cálculos rápidos, cálculos mentales, también hay juegos de ese tipo. Hay diversos juegos que de alguna forma podemos utilizar como herramientas y que se han venido utilizando en educación. Yo creo que si nos vamos a recordar, y si algunos de ustedes nos vamos a cómo se hace la enseñanza en todo el proceso del preescolar y mucha parte del proceso de la educación primaria, nos vamos a dar cuenta que los seres humanos tradicionalmente aprendemos a través del juego. Y la primera forma y el primer encuentro que tenemos los seres humanos con el proceso de aprendizaje es mediante juegos, y lo vemos en los niños. Los niños cómo aprenden y cómo comienzan a aprender no solamente conceptos conceptos, digamos, de aprendizaje, sino también conceptos de la vida cotidiana. Y el juego viene a ser una de las formas en que el estudiante aprende. Entonces, bueno, precisamente en Cisco hemos desarrollado un juego que se llama el Cisco Aspire. ¿Qué es lo que logra el Cisco Aspire? Bueno, es un juego de simulación, es un entorno virtual, en donde el estudiante entra a una ciudad y tiene que resolver una serie de casos que le llamamos contratos, que va a ir resolviendo a lo largo del juego. Entonces, el estudiante al inicio tiene un contacto, que es su amiga María, ¿verdad? Que es lo primero que ocurre cuando el juego inicia, y ese contacto lo llama para que le ayude en un proyecto que ella tiene, un pequeño proyecto de montar unas computadoras para dar servicio de internet café en una oficina que ella tiene. Entonces, de ese proyecto, ella empieza a hacer referencia a otros proyectos y a otras personas para que el jugador se vaya enfrentando a casos cada vez más complejos, y en total son alrededor de 13 casos en la última versión del juego, y el estudiante va a poder resolver casos también en diferentes ambientes, no solamente en ambientes de oficina, sino también hay un ambiente en el hospital, hay casos en donde tiene que resolver aquí está el hospital, creo que pensé que lo habían. Okay. Gracias. Ya. Gracias. Sí, entonces se van a presentar diferentes ambientes. Ahora, hay algunos elementos. Lo primero, hay un play money, hay dinero que el jugador va a recibir cada semana, una especie de fondo semanal que él va recibiendo. También los proyectos tienen un presupuesto fijo, es decir, yo no puedo simplemente decir que voy a poner el router más caro para resolver un caso pequeño, porque no tengo el presupuesto, y el proyecto como tal tiene un presupuesto definido. Y aunque acá la herramienta utiliza el Packet Tracer para todo el proceso de simulación de red, nosotros no es como el Packet Tracer, que yo tengo todo para poder utilizar lo que yo quiera, los switches, los routers, las computadoras. Cada cosa que yo voy a utilizar en un proyecto tengo que ir primero a la tienda a comprarlo, y lo voy a comprar en función de los requerimientos de mi cliente. Y entonces hago la compra, la llevo al proyecto y ya tengo un inventario. Entonces, el concepto de inventario, el estudiante llega y comienza a hacer la configuración en función de las necesidades y los requerimientos del cliente. Y la calificación no se basa solamente en el dinero que logré ganarme en el proyecto, porque obviamente, ¿qué me gano? Bueno, si el proyecto costaba 2.000 y el inventario que tuve que comprar para poder desarrollar el proyecto me costó 1.500, bueno, me gané 500. Pero no solamente se valora la cantidad de dinero que el estudiante ganó al final por el proyecto, sino que también se valora el correcto manejo de la relación con el cliente, la solución adecuada en función de los requerimientos del negocio. Se valora, por ejemplo, conceptos como ética. Hay una parte del juego donde el jugador hace una compra, y cuando llega y revisa su inventario, compró 2 routers y resulta que en el inventario quedan 3 routers. ¿Qué hago con el tercer router? Me lo dejo, lo instalo, no le digo nada. O hablo con el proveedor y le digo: mira, me parece que me diste un router adicional, acá lo tienes. Y resulta que al final el proveedor, por esa buena obra de devolver el router que no me correspondía, me va a hacer un descuento en las próximas compras. Entonces resulta que sí había una ganancia
en hacer las cosas desde el punto de vista ético. Entonces, como ven, hay una serie de conceptos que se van a ir viendo a lo largo del juego. Por ejemplo, como les decía, la elección de productos, las estrategias basadas en conceptos de negocio, el manejo de inventarios. Se le propone al jugador en algún momento de que inicie un negocio. Mira, no has pensado en iniciar un negocio. O podrías ofrecerle a este cliente un contrato de mantenimiento. Y todos esos conceptos, ¿qué es lo que van logrando en el estudiante? Van logrando que el estudiante comience a apropiarse de esas formas y esa forma del trabajo en el mercado laboral, y poder incorporar estos conceptos en su aprendizaje como competencias, lo que llamamos los soft skills o competencias desde el punto de vista de negocios, muy importantes para el profesional del siglo XXI. Y por supuesto que también hay toda una parte tecnológica que el estudiante va a ir desarrollando a lo largo de la solución de los casos. Tiene que montar redes, tiene que hacer casos de troubleshooting, de resolver problemas. Así es que hay una serie de elementos y de conceptos que también el estudiante va a aprender desde el punto de vista técnico. Entonces es un poco ir aprendiendo al lado de los dos elementos. Entonces ahora les quiero compartir una investigación que realizamos en Costa Rica con un grupo de estudiantes, un poco algunos detalles de la investigación. El objetivo era precisamente poder evaluar la herramienta, el Cisco Aspire, como una herramienta de aprendizaje aplicable dentro de nuestro programa, y ver un poco el impacto que podía tener en estudiantes de edades tempranas, porque el rango de edades de los estudiantes de este proyecto que se llama Jóvenes Administradores de Redes allá en Costa Rica, que hoy tiene cerca de 2.000 estudiantes activos del programa, es un proyecto en donde el Ministerio de Educación hizo un acuerdo